Empecé a vivir una vida en donde empecé a experimentar con muchos excesos. Nací en una vida de mucho privilegio. De alguna forma experimentaba todo en exceso. Pues se volvió como una bomba de tiempo. Si no tienes el sustento adecuado, pues también te vuelves más travieso de lo que puedes sostener y terminas metiéndote en problemas. Como estaba de alguna forma poseído por la lujuria, me empecé a volver loco. Empiezo a entrar en un estado maníaco y luego de la manía se termina volviendo un estado psicótico. Termino hospitalizado en un hospital psiquiátrico. Y estaba en unas condiciones en donde no tenía la capacidad a veces de poderme amarrar ni siquiera las agujetas, que caigo en una depresión muy profunda, me veo en el espejo y empiezo a llorar. Físicamente ni siquiera me reconocí porque tienes un trastorno bipolar y entonces quién sabe qué vaya a hacer de ti. Horrible. 3 que son las llaves importantes como para poder vivir una vida plena, y es tener la curiosidad para explorar, tener el coraje para iniciar y para cruzar los ciclos que inicias o para cerrar los ciclos que inicias, y tener la apertura para recibir. Bienvenidos a otro episodio de Conecta Puntos, un video podcast con conversaciones, invitados y herramientas que sirven para ser mejor versión y vivir con propósito. El día de hoy estoy muy emocionado con quien nos acompaña porque yo lo seguía en Instagram, no nos conocíamos y de pronto está aquí. Entonces yo creo que esta es una cuestión del universo hablando y el universo juntándonos. Diego Dosal es un apasionado explorador de la experiencia humana, un empresario consciente, speaker y líder transformacional. Gracias por estar aquí en Conecta Puntos, Diego Dosal. Muchas gracias por abrirme las puertas, pero es un placer estar acá. Pues para la gente que no tiene la oportunidad de conocerte, ¿cuál es tu historia que te ha traído a donde estás hoy? Pues yo creo que empiezo la historia, bro, desde mi nacimiento. Tuve la fortuna, digo que la mejor cosa que me pudo haber pasado en la vida es haber elegido a mi madre y a mi padre como mis guías en esta experiencia específica. Y me toca nacer en un entorno lleno de mucho amor. Y entonces estuve rodeado de amor, de atención, de presencia, de mucho cariño y de todas las oportunidades que te puedas imaginar. Nací en una vida de mucho privilegio, en donde de alguna forma experimentaba todo en exceso, ¿no? Tanto las cosas muy positivas y también la oscuridad que viene con esas cosas positivas, ¿no? Porque todo tiene su luz y su sombra. Y tanto mi mamá como mi papá, pues fueron, digamos que hicieron lo mejor que pudieron todo el tiempo para crear las condiciones para que tanto mis hermanos, tengo un hermano mayor y un hermano menor, saliéramos hombres de bien. Y en ese proceso fui creciendo en un espacio muy contenido como en la alta sociedad mexicana, y poco a poco me fui haciendo cada vez como preguntas más profundas, y conforme me iba haciendo preguntas más profundas cuestionaba un poquito el entorno en el que crecía, porque era un entorno muy contenido, muy protegido y también como muy metido en un encuadre en donde se tiene una visión muy limitada de todas las posibilidades, digamos, que te ofrece la vida. Y en ese proceso tuve la bendición que en algún momento, por situaciones que sucedieron dentro de mi familia, fue como el empujón que yo necesitaba para poder convertirme como en un rebelde. Y entonces ahí fui durante un periodo como a los 21, 22 años es cuando me decido independizar como empresario, digamos, como un joven empresario. Mi papá me ayuda como a que trate de encontrar el camino, traté de trabajar con él y no nos entendimos, y entonces esa fue una muy linda bendición, y de ahí como que decidí que iba a emprender mi propio camino. Y entonces empiezo en este proceso como de mucha rebeldía, muy poseído por un deseo egoísta de quererle demostrar al mundo y a la sociedad mexicana que yo podía ser exitoso por mérito propio. Y entonces ese deseo egoísta definitivamente durante esos años y durante el tiempo que duró, como muy egocéntrico, fue un combustible que me impulsó a hacer cosas que eran como fuera de la norma. Y en ese mismo proceso, el éxito económico que empecé a tener desde muy jovencito, mezclado con la rebeldía y con las ganas de demostrar, pues se volvió como una bomba de tiempo, ¿no? Y entonces empecé a vivir una vida en donde empecé a experimentar con muchos excesos, empecé a viajar más, me empecé a dar cuenta de tantas cosas que me estaba como perdiendo en la vida, y de tantas otras posibilidades y otras dimensiones y otras realidades que existían más allá de la burbuja en la que yo había crecido. Y eso fue como un catalizador increíble de este proceso que tuve de transformación, ¿no? Y a lo largo del tiempo
Yo siempre digo que se necesitan hay tres que son las llaves importantes como para poder vivir una vida plena y es tener la curiosidad para explorar, tener el coraje para iniciar y para cruzar los ciclos que inicias o para cerrar los ciclos que inicias y tener la apertura para recibir. Y siempre fui muy curioso, he tenido como mucho coraje en los diferentes retos que me ha presentado la vida y siempre fui muy abierto. Y al mismo tiempo que son llaves para la expansión y para ampliar nuestra perspectiva. También, si no tienes el sustento adecuado, pues también te vuelves más travieso de lo que puedes sostener y terminas metiéndote en problemas. Y entonces, a lo largo de ese proceso de rebeldía, empiezo a conocer y a darme cuenta de todas estas otras realidades de las que me estaba perdiendo y digo, no, pues si voy a ser un rebelde, voy a ser un rebelde con causa, pero a todo lo que da. Y el más rebelde. Dentro de digo, al más rebelde sería muy relativo, ¿no? Pero por lo menos dentro de mi parámetro y el entorno en el que crecí, sí me ser fui el más rebelde en a tu full, mente. exacto. Claro. Y ahí estaba muy motivado como por este deseo que tenía, como estaba de alguna forma poseído por la lujuria, te das cuenta, y en un entorno contenido, pero siempre estaba en búsqueda de la siguiente mujer físicamente hermosa. Y entonces estaba viajando por todos lados buscando como estas experiencias como muy intensas, muy profundas, muy bonitas, y de ahí seguía mi proceso. Y entonces ya le mezclas la parte del reventón, los excesos, la búsqueda por este tipo de experiencias, que lo que me di cuenta también con la lujuria es que es como un dragón que es insaciable, ¿no? Entonces, entre más le das de comer, más poder agarra y más quiere. Y entonces te empiezas a meter como en una especie como una bola de nieve, hasta de cuenta, en donde luego ya empiezas a encontrar satisfacción en cosas que no necesariamente están alineadas con tu razón de ser, porque siempre quieres más. Y entonces cuando me di cuenta que eso era insaciable, empiezo como a corregir el curso. Tuve la fortuna de que siempre me enamoraba de mujeres profundamente bellas por fuera y por dentro, cuando me enamoraba, ¿no? Y entonces tuve novias lindísimas que fueron grandes maestras, increíbles parejas, hazte de cuenta, a lo largo de mi proceso, pero también no podía contenerme y entonces lastimé muchísimo a mujeres y a gente que me quiso mucho, porque no me podía contener. Y ahorita te cuento cómo me toca pagar el karma y todo eso, todo el dolor que generé, ¿no? Y entonces, para no hacerte el cuento largo, entro en un proceso ya como de mucha exploración y empiezo a explorar mucho con ciertas sustancias que son algunas consideradas medicinas, otras plantas de poder y también otras sustancias que son drogas. Y la mayoría de ellas eran las expansivas, no eran las contractivas, ¿no? Y entonces eran las que me permitían darme cuenta de muchas cosas que no sabía que existían. Y en ese proceso y en esa búsqueda empiezo a ir a otros lugares como de conciencia, con la conciencia más expandida y hacer preguntas muy profundas. Y como no tenía ninguna práctica para sostenerlo, si haces las preguntas el universo te responde, y me respondía y no podía sostener esa energía o esa información. Y poco a poquito, de forma muy, muy, muy gradual, me empecé a volver loco. Muy, muy, muy gradual, muy, muy, muy gradual. Y en ese momento, yo a los 24 años, a los 24 años, dentro de este camino con la parte del empresario, tengo la posibilidad de invitar a un empresario muy prestigioso en México a invertir en un proyecto muy ambicioso de traernos una tecnología holandesa a México. Y de los 24 a los 28, 29 años más o menos es el proceso que tardamos en construir toda la planta. Y cuando terminamos la planta yo tenía más o menos 29 años y ahí yo en la inmadurez en la que estaba viviendo y con todos los excesos y la rebeldía, porque el éxito financiero con los excesos, con nada que me anclara, entonces... Bomba nuclear. Bomba nuclear. Y llega un momento en donde estamos en la inauguración de esa planta y yo me doy cuenta y digo, oye, pues ya le entendí a este tema como capitalista, ya triunfé en esto y esto como que ya estoy hecho en esta parte, pero esto no es para mí, me voy a dedicar a experimentar y a explorar otras posibilidades de la experiencia humana. Y durante los últimos 8 o 9 años lo que me había anclado era mi disciplina hacia el trabajo y hacia mis negocios y hacia mis empresas, porque era un joven hombre muy, muy, muy trabajador, muy ambicioso y muy dedicado. Y cuando siento que ya le hice check o palomita a esa casilla, pierdo mi ancla. Porque no tenía, o sea, mi familia siempre ha estado ahí para contenerme de una forma increíble y posterior a esto se portan increíble, pero me había revelado tanto que eso ya no era un ancla.
¿ok? Y entonces cuando pierdo eso, empiezo a entrar poco a poquito en este proceso muy gradual en donde me empiezo a entrar en un estado maníaco y luego de la manía se termina volviendo un estado psicótico y termino teniendo un brote psicótico y termino hospitalizado en un hospital psiquiátrico aquí en la Ciudad de México. Y entonces cuando me encuentro en el hospital psiquiátrico, me acuerdo que abro los ojos y estoy en un cuarto todo de ladrillos y digo, ¿qué carajos hago? Y pensé que estaba en la Ibero. Entonces digo, ¿qué hago aquí? Y volteo y hay un enfermero vestido de blanco y digo, ¿cómo es posible? Entonces se para este señor y me dice, oye, Diego, quiero que sepas que estás siendo hospitalizado en esta institución y que pues te dio un brote psicótico, te pusimos en una especie como de estado de coma inducido un rato y pues has estado en observación y aquí vas a estar. Entonces digo, wow, y salgo de mi habitación y estoy en una especie como de pequeño reclusorio, hasta de cuenta, paredes altas, un patio de concreto chiquitito, cuadrado en el centro y pues todos los loquillos que estábamos ahí caminando casi que en círculos por horas. ¿Ese fue tu tocar fondo? Ese es uno de mis muchos de tocares fondos, pero ese es como la ruptura, la primera ruptura muy profunda que tuve, pero sin tener el sustento para contenerla, ¿ok? Y lo que me sucede ahí es que paso un tiempo en este hospital. Creo que dentro de las posibilidades, hoy en día con la conciencia que tengo y la experiencia que tengo, creo que esas cosas se pueden manejar de una forma completamente diferente, pero a mí me permitió no cometer una atrocidad, ¿ok? O sea, me podría haber suicidado, podría haber tenido un accidente, o sea, hubo muchas posibilidades. Y de ahí, después de un tiempo, entre hablando con mis papás, hablando con los doctores, haciendo como toda la grilla que podía hacer, no te sé decir cuál fue al final la receta, pero me permiten salir. Salgo y cuando salgo de ahí me estaban dando antidepresivos, me estaban dando antipsicóticos, me estaban dando ansiolíticos y me estaban dando litio. Y desde mi muy limitada perspectiva, es el peor cóctel que le puedes dar a un ser vivo, todo mezclado al mismo tiempo. Y entonces salgo de ese hospital y había un enfermero que tenía que estar conmigo para cerciorarse de que estuviera siguiendo como estos acuerdos, porque son los acuerdos que hice con mi familia. Y empieza a pasar el tiempo y me dicen los doctores, oye, vas a vivir un proceso de depresión muy profundo. Y yo les digo, ¿cómo? Pues cuando estás psicótico estás como en la máxima expansión. Yo decía depresivo, pues están locos y les pinté huevos y les dije, no, pues para nada, ¿no? Y total, empieza a pasar el tiempo y me empiezo a dar cuenta que mis negocios, que mis empresas estaban al borde de la quiebra. Y entonces, más allá de esa planta que me desconecté en su momento y de todas estas cosas, esta vida de rockstar que había vivido de tantos excesos tan insostenible, no me permitía yo, por el estado de manía en el que estaba, percatarme de lo delicada de la situación de los negocios que había creado. Y por cosas del destino, ya no contaba con ese paraguas o con esa seguridad que me había dado mi familia cuando era más chiquito. Entonces, lo único que podía hacer era valerme por mis propios méritos y estaba en unas condiciones en donde no tenía la capacidad a veces de poderme amarrar ni siquiera las agujetas. ¿Por qué? Porque había perdido, salgo del hospital, empieza a pasar el tiempo, me dicen lo de la depresión y dicho y hecho, no pasaron ni 2 o 3 semanas que caigo en una depresión muy, muy, muy profunda, porque cuando estuve psicótico yo tengo pensamientos o así, ideas como muy grandes y muy expansivas y muy mesiánicas, digamos, y luego resulta que eres un pequeño insecto que estás en la bancarrota, que no tienes un varo, que tu familia está ahí para apoyarte en la mejor forma de sus habilidades, pero en el aspecto económico me tenía que valer por mí mismo. Y entonces llega un día, me despierto y voy al baño y me veo en el espejo y empiezo a llorar porque físicamente ni siquiera me reconocía. O sea, me veía en el espejo y decía, ¿quién es ese monstruo que está ahí? Toda mi cara había perdido como la simetría, estaba todo desencajado como un reflejo en lo exterior de la tormenta que estaba viviendo en mi interior. Y entonces estoy tomando estos medicamentos que además te mantienen en un estado como vegetal y creo que son grandes herramientas, digamos, pero creo que hoy en día la medicina alópata y todo, sobre todo toda la parte que trata en psicología y en psiquiatría con las enfermedades mentales, creo que hay, no todos, y no hay que generalizar, pero creo que son súper irresponsables muchos de los doctores porque te medican y creo que es importante saber cuándo medicar, pero es más importante saber cuándo te quitan el medicamento, ¿no? Es como si te rompes una pierna, te ponen el yeso y el yeso te va a ayudar a que se te vuelvan a pegar los huesos y a que vuelvas a agarrar fuerza y estructura, pero no te dejan el yeso pegado toda la chingada vida. Y estos personajes, la mayoría están dejando a la gente por muchísimo tiempo con unos medicamentos que en realidad es como una curita que le estás poniendo a las personas para que no sientan lo que tienen que sentir y eso no les va a ayudar a sanar nada. Y entonces poco a poco
Para esto mis negocios al borde de la quiebra y entonces entro en un proceso en donde tú imagínate que me despertaba y mi relación dentro de mi mente era, llegó un momento en donde empecé a contemplar suicidarme. Y entonces empecé a buscar cuáles eran las formas más prudentes de suicidarse y cuando empezaba a investigar en los buscadores lo que me decía es, no te responden esa pregunta, todavía no estaba ahora estos ChatGPT ChatGPT. y no sé qué te conteste, no le he preguntado, No. bro. Pero en Google lo que te comenta es centros de atención, hace de cuenta, y luego lo que te dice es que 7 de cada 10 intentos de suicidio son fallidos. Y entonces en ese proceso a mí lo que me pasaba era me despertaba y en el momento en el que abría los ojos, mi mente me decía, buenos días, pedazo de mierda. Quiero que sepas que estás vivo, aunque sé que deseas estar muerto, pero eres tan incompetente que sabes que si te tratas de matar ni siquiera vas a ser capaz de hacerlo bien y entonces te vas a quedar parapléjico, ¿no? Y entonces ese era mi iniciar del día. Y de ahí era cómo tengo que sobrevivir hoy o este minuto o esta hora sin matarme porque estaba viviendo un infierno dentro de mi ser. Y entonces empecé a leer, empecé a desaprender mucho de la domesticación y del indoctrinamiento que había recibido a lo largo de mi vida por la sociedad en la que nací, por la cultura en la que crecí, por las escuelas a las que fui, por la religión que me inculcaron. Y entonces empecé a tener que desaprender mucho. Eh, en las escuelas en las que fui nunca me enseñaron el hábito de la lectura. Creo que compartimos más o menos Sí. la misma filosofía de escuelas. Absolutamente. Y digo, tú sabes, ¿no? Lo poco que te enseñan en muchas cosas tienen otras cosas muy valiosas. Pero entonces empiezo a aprender a generar el hábito de la lectura. Y leo un libro súper lindo que se llama El Evangelio de El Evangelio de Luzbel. Y no tenía nada que ver con mi proceso, pero me enamoro de la lectura. Y empiezo a leer y empiezo a investigar cuáles libros me pueden ayudar, libros de autoayuda, libros que me cambiaban un poquito mi perspectiva, que me permitían entender cómo sanar el proceso en el que estaba, porque los doctores a mí me dijeron, bro, tú estás loco, vas a tener que tomar esto el resto de tus días y que Dios te bendiga. No te los puedes dejar de tomar porque tienes un trastorno bipolar y entonces quién sabe qué vaya a hacer de ti. Y llegó un momento después de meses de estar en ese proceso que yo decía, prefiero estar muerto que esto, porque lo bueno no significaba, lo malo no significaba y todo era así gris, como literal como la línea cuando aparece en el hospital cuando estás muerto, ya no había los picos y las bajadas, sino que era todo así, horrible. Entonces empiezo también a adoptar diferentes tipos de prácticas. Tuve una mujer, muchas personas increíbles que se acercaron en mi vida a... Yo creo que ni siquiera ellas están tan conscientes de cuánto me ayudaron porque a lo mejor no sabían lo mal que estaba, pero empiezo a practicar yoga, empiezo a desarrollar distintos tipos de meditación. Mi familia y mis hermanos estuvieron súper presentes tratándome de ayudar y brindarme como la contención y el amor dentro de la mejor de sus habilidades. Y muchas veces lo que me sucedía era que la forma en la que te quieren ayudar tus seres más queridos a veces te lastima porque tú empiezas a percibir, tú estás en un estado muy vulnerable y empiezas a percibir que estás preocupando a la gente alrededor tuyo y que la gente, en la forma en la que te quiere tratar de ayudar, de alguna forma desoculta la frustración y la desesperación que tienen por verte así. Y entonces eso yo lo sentía y me lastimaba horrible, aunque me motivaba como a decir, no los voy a decepcionar y no puedo fallarles, pero te lastima horrible en el proceso y ellos están haciéndolo de la forma más amorosa del mundo, con muchísima compasión y con muchísima empatía. Entonces, esos son todas partes de perspectivas que fui acumulando a lo largo de este proceso. Total, me empiezo a quitar estos medicamentos, empiezo a experimentar con todo tipo de prácticas y a estudiar muchos diferentes tipos de filosofías y me toma 2 años recuperarme, ¿ok? Para esto ¿Qué edad tenías en ese momento? fueron o sea, yo creo que de finales de mis 29 o muy temprano en mis 30 hasta 31 y medio, 32 años, ¿ok? Y de ahí muy bendecido también con unos socios increíbles que me tuvieron mucha paciencia y que estuvieron ahí para mí. Además, tuvieron la responsabilidad de sacar adelante los negocios. Y entonces, aunque pasé mucho tiempo en donde digamos que me dejé de pagar sueldo y entonces empecé a experimentar también un nivel de escasez como muy profundo, bro.
En algún momento durante la psicosis tuve un momento en donde casi que fui un pordiosero y estuve viviendo en la calle, robé comida, pedí limosna, porque cuando estaba perdido en ese proceso, ¿ok? Y después ya en el proceso de recuperación llegó un momento en donde me daba tanta vergüenza decirle a mi familia por los procesos que ellos habían vivido y para no preocuparlos más, que necesitaba algún tipo de apoyo, que me la tuve que tragar y echármela así solito. Al punto en donde había veces que no me daba para pagar hasta de cuenta el gas y entonces me la echaba bañándome con agua fría y sin poder cocinar cosas calientes, o sea, como un proceso muy enriquecedor y muy intenso también. Y me daba tanta vergüenza compartírselos que todo eso me lo quedaba para mí. Y luego me sentía tan avergonzado después de todas estas historias como de grandes éxitos y fracasos y grandes éxitos y fracasos, que no te atreves a compartir tu estado con casi nadie o con nadie prácticamente, o sea, no lo hablaba con nadie. Y parte de las bendiciones que me toca es en los últimos, digamos, como 4 o 6 meses de mi recuperación, conozco a Carlita, que ahora es mi esposa. Y ella es 11 años más chica que yo, y ella venía de un proceso de recuperación muy lindo. Ella venía con el corazón roto de una experiencia que había tenido con un exnovio, etcétera, y nos conocemos. Ella estaba pasando por México para irse a Nueva York, y vamos a cenar, y luego ella les contará su historia, pero dice que estaba asqueroso yo. O sea, que fuimos a cenar. Fue mi primer date después de haber estado en la jaula un buen rato, ¿no? O sea, estar ahí en el hoyo. Y ella te platica, me dice, no, pues, bro, traías una barba como de 4 meses sin haberte rasurado, te veías rarísimo y estabas súper loco todavía. Y algo vio ella o algo sintió y yo algo sentí en ella, que ahorita lo que reconozco es que es una energía y es una esencia que yo ya conocía y que llevaba buscando no sé cuántas miles de vidas, y nos reencontramos porque habíamos hecho un acuerdo de que en algún momento nos íbamos a reencontrar en esta experiencia en específico. Y entonces empezamos a salir. Ella me ayuda como también a empezar a recuperar la seguridad en mí mismo. Eso me permite también empezar a resolver las situaciones en mis negocios. Y total, para no hacerte un cuento largo, 2 años después me encuentro en un día en donde me paro y digo, wow, ya regresé a mi cuerpo. O sea, ya me terminé de reconstruir. Después de haberme roto en infinidad de pedazos y haber ido a buscar como fractales de mi ser por todo el universo, ya sé quién soy otra vez y sé en dónde estoy y sé hacia dónde quiero ir. Y ahora tengo una pareja fascinante, ¿no? Y ahí inició un proceso. Y ahí inició todos los últimos 8 años literal de mi vida. Ha sido mi proceso de regeneración, que ha sido un ciclo completo de 8 años en donde experimenté todas las posibilidades de decir, a lo largo de mi vida, siempre tuve la intención, sobre todo como de los 26 a los 30 años, empecé a decir, ok, el universo me está otorgando la responsabilidad de poder conocer a mucha gente muy influyente y en las como altas esferas de poder o de responsabilidad, como empresarios o herederos de fortunas muy grandes o príncipes de los Emiratos Árabes y así. Y yo decía, pues si queremos cambiar al mundo, si queremos tener un impacto positivo en el mundo, la forma más poderosa de hacerlo es inspirar a estas personas que tienen tantas responsabilidades de que ellos cambien su forma de ser y su forma de relacionarse con la vida, con ellos mismos y con los demás, y desde ahí vamos a empezar a generar el cambio. Intenté todas las travesuras que te puedas imaginar. O sea, parte de ello es invitar a la gente a vivir diferentes tipos de ceremonias con plantas de poder, que son experiencias muy profundas y muy transformadoras, pero mucha gente tiene mucha resistencia a vivirlas y eso no era. Y entonces eso lo tuve que descartar, ¿no? Luego un campamento en Burning Man, porque todo el mundo quiere ir a Burning Man, pero no todos quieren acceso, no todos tienen acceso. Voy a hacer el campamento más bonito que me pueda imaginar y para poder crear como ese puente, ¿no? Siempre estaba tratando de hacer un puente entre la conciencia y la gente que tiene la responsabilidad o el poder de cambiar al mundo. Y no, pues Burning Man, después de 3 años en Burning Man, que esa es otra historia muy larga, pero fuimos el primer campamento en la historia de ese evento que le tengo profunda gratitud y respeto porque me enseñó muchísimo en ser públicamente expulsados del evento, que fue un escándalo tremendo. Y esa fue como mi tercera gran humillación, ¿de acuerdo? ¿Puedes explicar qué es Burning Man para quien no lo conozca? Digo, pues les puedo decir, es un evento, vaya, que se hace en Las Vegas, cerca de Las Vegas, En ¿no? el desierto de Nevada. ¿Puedes explicar bien de qué se trata Burning Man para quien no sepa? Dando contexto, porque eso va a definir mucho lo que haces hoy día. Total, Burning Man es un experimento de un personaje increíble él ya murió, el fundador se llama Larry Harvey. Entiendo, ahorita Burning Man lleva como 36 años sucediendo y él quería crear
como un modelo a escala de cómo sería la humanidad si no existiera el dinero si no existiera el dinero, digamos, ¿no? Y entonces, una vez al año, ok, la gente se junta en un lago seco en el desierto de Nevada a construir una ciudad temporal que le llaman Black Rock City, que tiene aeropuerto, que tiene calles, que tiene todo tipo de cosas, pero es autogobernable la ciudad y se construye en 7 días. Se vive y se disfruta una experiencia de 8 noches increíble de domingo a lunes y luego se deconstruye en 4 días. ¿Ok? Y queman todo. Y no queman algunas cosas. O sea, hay una escultura principal. O sea, la organización, que es una organización sin fines de lucro, ellos, digamos que ellos crean las condiciones para que esto se lleve a cabo. Y obviamente estás en Estados Unidos y pues está toda como la parte de la presencia de las estructuras del sistema americano, pero al mismo tiempo es la completa libertad, ¿ok? Y entonces se construye esta ciudad y la intención es que la gente va a expresar su máxima versión de sí mismos. Entonces, como artistas, reconociéndonos que todos los individuos y que todos los seres humanos somos artistas, cada uno busca la forma como de contribuir desde donde puede. Y entonces puede ser cómo te vistes y cómo te disfrazas para como quieras ese día, o la bici en la que te mueves, o algún vehículo que tú inventas, o un carrito de golf que parece un honguito psicodélico, o un camión que lo transforman en un oso polar, o un otro camión que lo transforman en un grillo, o en un barco pirata, o en un avión jumbo jet. Y tú vas en este lago seco plano, en donde no hay infraestructura eléctrica, todo mundo lleva todo, tú llevas tu agua, tú llevas tu electricidad, tú llevas todo, y en la noche, como no hay alumbrado, para que te vean y no te atropellen, todos tienen que usar luces. Y entonces todos usan luces de miles de colores, te pones LEDs de miles de colores en tu cuerpo, o en tu bici, o en tu carrito, o en tu coche, o en tu camión, o en tu nave espacial, o en tu animal, o en tu lo que tú quieras. Y tú imagínate que tú vas en una bici andando y de repente te pasa y hay un barco pirata andando a 4 millas por hora súper lento con un DJ arriba con 50 personas bailando y celebrando la vida en ese ritmo y en esa frecuencia en específico. Y luego volteas a la izquierda y hay un cuate en un monociclo que tiene una cabeza de jirafa, que tiene su propia música y él está viviendo su propio viaje y va a otro lugar. Y luego te volteas y hay una clase de yoga en donde hay 1000 personas recibiendo una clase de yoga de una maestra, un maestro increíble. Y entonces es un experimento increíble. Y yo lo que digo es, por lo menos en mi experiencia, fue una de las, yo creo que es del mundo contemporáneo en Occidente, la escuela más increíble, catalizadora como de despertar. Ok. El tema es que te genera ciertas preguntas porque además vas muy abierto, haces mucha experimentación, exploras con muchas cosas, te expresas de la forma más increíble y más que ser trueque de yo te doy esto y tú me das esto, es todo mundo va durante esa semana dispuestos a hacer la mejor versión de ellos o de ellas mismas y simplemente a estar al servicio, a dar. Entonces hay campamentos que contribuyen con música, hay otros que contribuyen con programa, hay otros que contribuyen con comida, contenido, hacer hay otros comida. con comida. Aunque la regla básica, digamos, o sea, como que hay 10 principios, pero no hay reglas, pero es radical self-reliance. O sea, tú te tienes que valer por ti mismo. Entonces, tu comida y tu agua y tu ropa y eso, tú lo debes de llevar, pero hay todo tipo de piratas que van sin nada a vivir como una experiencia de supervivencia o van campamentos como el que yo creaba, que proveíamos de una experiencia muy... muy lujosa de alguna forma. Y eso Ok. tampoco le acomodaba a la organización. Ok. Y total, después de 3 años de estar haciendo este campamento, porque yo decía, ¿cómo puedo crear experiencias para que la gente que tiene la responsabilidad de cambiar al mundo se puedan volver más conscientes? Y entonces dije, Burning Man es perfecto. Todo el mundo quiere ir, no todo el mundo tiene acceso, yo voy a hacerlo accesible para estas personas. Y era una teoría muy como de Robin Hood, ¿ok? En donde cobraba tarifas muy altas a pocas personas que subsidiaban la experiencia para muchísimas personas más, con muchas cosas que no necesariamente eran las más políticamente correctas, ¿no? Había la diferencia entre... Hazte de cuenta, el número de hombres y el número de mujeres era marcado. Llevábamos una bola de ingenieros y como expertos en diferentes cosas de aquí de México, nos llevamos a muchísima gente para allá a que nos ayudaran a montar toda esta infraestructura. Y entonces era una vez más yo tropezarme con la misma piedra de una vez más todo en exceso, porque aquí ya había salido del hospital. O sea, aquí ya era cuando ya había Sí, supuestamente... ya empezaba tu etapa de Exacto. florecer.
Y lo que me di cuenta es que, primero, que si yo quiero tomar esa responsabilidad de poder inspirar a otras personas, lo que tenía que tener era congruencia. Y dentro de todo lo increíble que es Burning Man, tiene muchas incongruencias el evento, ¿no? Porque tiene este lema que se llama Leave no trace behind, o sea, no dejes huella. Y, y sí, no dejes huella, no dejes huella ahí, recoge todo lo que te puedas y no dejes un papel, pero pues son no sé cuántos millones de dólares de basura, de puras cosas que son desechables y de puras cosas que compras en estas plataformas en línea que son para que las uses una vez y lo tiras a la basura, y todo el mierdero que se genera, pues si bien no lo dejan en ese lago, termina en algunos vertederos en la zona y en Estados Unidos. Y es así como tienes mucha luz, tienes mucha sombra, ¿no? Y entonces yo salgo de ahí viviendo una experiencia muy desgarradora el último año, porque fue un desgaste tremendo para mí esa experiencia, la del último año. Y 6 meses después, resulta que nos expulsan. ¿Por qué los corrieron? Por traviesos, por malportados, por exponernos también. Hay muchos campamentos que rompen varios de los principios. Nosotros rompíamos algunos de los principios, pero algo que fue muy lamentable es que tenían todas las razones para expulsarme, y eso no lo discuto y no lo niego, pero no la razón por la cual me expulsaron. Porque ellos dicen que yo dejé sucio el terreno, y gracias a Dios yo me llevé un equipo de cinematógrafos a que me acompañaran a documentar el proceso, y nos quedamos hasta el jueves de la siguiente semana barriendo el desierto, y tenemos todo el contenido para contar esa historia. En algún momento la quiero contar, pero era el único pretexto que tenían para expulsarnos, y lo que querían hacer es que querían usar algún campamento para como de chivo expiatorio para hacer el ejemplo para que eso no siguiera sucediendo. Y yo reconozco que yo de una u de otra forma estaba dañando la cultura del evento, y me hago responsable por eso, y por eso como que recibí con todo el dolor de mi corazón la noticia, pero yo la realidad es que ya había vivido el duelo de soltar esa idea porque no lo pensaba hacer otra vez, ¿no? Ah, ok. Y entonces lo único desafortunado fue eso, pero al final pues ellos estaban protegiendo sus propios intereses, pero otro de sus principios se llama Radical Self-Inclusion, que es inclusión radical. O sea, no somos inclusivos, somos radicalmente inclusivos. Y era la primera vez en la historia en donde a nosotros nos corrieron. Entonces ellos también cayeron en sus incongruencias, pero yo lo recibí. Y entonces esa fue otra gran humillación. Entonces ya tienes como cuando inicio mi proceso de rebeldía, que fue este momento en donde pasé como de la abundancia extrema de ser como un junior a tener que sobrevivir por mis propios méritos, que eso catalizó mi rebeldía. Luego tienes cuando termino en el hospital psiquiátrico, que fue la segunda, y luego la expulsión pública de Burning Man, que fue la tercera. Cuando a mí me agarra lo de Burning Man, eso fue en el 2018, o sea que ¿cuánto fue? Hace 5 años. Entonces ahí tenía 33 años ya. Paso 20 días en ese desierto, y yo llegó un momento en donde dije, ya me volví loco, pero en esta ocasión sí realmente me estoy volviendo loco. O sea, me voy a volver demente de que ya no podía estar 45 minutos más en ese desierto, ¿ok? Total, me salgo. ¿En ese momento estabas clean? No, estuve clean como 2 años o 3 años después, y lo que sí es que hoy en día, si voy a experimentar con algún tipo de sustancia, siempre lo hago en un contexto ceremonial y con mucho respeto, bajo un contenedor protegido, porque le tengo mucho respeto y también profunda apreciación a las plantas de poder. Pero ahora lo hago con respeto. Antes era un irresponsable, y ahorita si lo voy a hacer, lo hago contadas veces y con mucha intención y con respeto. Y en ese momento era lo mismo. Ah, ok. Pasan 6 meses, yo llego un momento en donde le digo a mi mujer, para esto había logrado salvar todos mis negocios, los logré salvar, gracias a Dios. Tuve oportunidades en donde gente muy querida se me acercó para hacer una fusión, y le vendí parte de un negocio a un fondo de inversión privada, y entonces pude como volver a generar estabilidad, que también me permitió como reconocer que ese aspecto de la vida es súper importante. O sea, poder crear la suficiencia para poder estar en paz, creo que es un elemento que es muy importante siempre tener en cuenta, ¿no? Y conforme estoy estabilizándome en la parte profesional otra vez, eso me permite, además de que estaba saliendo con Carlita y que estaba como sanándome, me permite empezar a recobrar la confianza en mí mismo. Y entonces salvo mis negocios, me estabilizo, vivo el proceso que tengo que vivir, y de repente llega un momento en donde le digo a mi mujer, oye, ya me cansé de hacer lo que hago por dinero, porque no me está nutriendo y no me siento apasionado de lo que hago, entonces voy a renunciar
y vamos a dejar los negocios y nos vamos a ir nos vamos a tomar un tiempo fuera y vamos a ir a explorar las posibilidades que nos ofrece la vida. 2 años de profunda conexión conmigo mismo, de autodescubrimiento, de estar inmerso en la selva tropical, súper vibrante y viva en la costa del Pacífico. Una experiencia maravillosa. Hice todo tipo de experimentaciones conmigo. Me llevé como a un extremo de una vida muy monástica también, porque tiendo a ir como a los extremos. Entonces venía de una vida muy hedonista, de muchos excesos, y de ahí me fui a una vida súper monástica. Entonces ayunos de muchos días, silencios, búsquedas de la visión, en donde pasaba tiempo en la selva yo solito, sin agua y sin comida, nada más encontrándome y haciendo las paces con todos los monstruos y los dragones que habitan dentro de mí, reconociendo que cuando estás en ese nivel de inmersión en la selva, el karma se vuelve como exponencialmente más rápido, ¿ok? Y entonces todo lo que tú estás proyectando se te regresa de inmediato. Y sobre todo en ese tipo de experimentaciones que estaba haciendo conmigo, de llevarme a descubrir no dónde están mis límites, sino dónde no están mis límites. Y lo que me daba cuenta es que si entraba en un proceso de disonancia, puta, me caía un coco aquí a 1 metro, me mordía un cangrejo, me pasaba todo lo peor. Y si estaba, o llovía, o sea, cosas loquísimas, ¿no? Si estaba en mi centro durante estos procesos, entonces todo era perfecto. El clima, el viento, la luz de la luna. Y entonces empecé a descubrir que tenemos una relación que es una simbiosis constante en donde todo el tiempo el universo se está queriendo comunicar con nosotros. Estoy absolutamente de acuerdo. Qué historia la que acabas de contar. Qué cabrón lo que viviste. Pero puedes decir que a través de esta historia, por fin encontraste lo que es tu propósito de vida. Sin duda alguna, o sea, lo que siento es que yo me tuve que romper en miles de pedazos, no una vez, sino muchas veces. Te conté la primera y la más profunda porque cuando no sabes cómo reconstruirte es muy duro. Eh, ¿Cómo le llaman? Eso, el concepto de la noche más oscura de tu alma, ¿no? Yo he tenido más de las que debería, yo creo, de ese estilo, ¿no? Y lo que me di cuenta es que parte como de mi propósito y de mi misión, primero que nada, es estar al servicio. O sea, yo lo que quiero es compartir y servir porque creo que la vida me ha permitido vivir con tal nivel de intensidad y de precisión que ahorita me ha bendecido con las herramientas y con la sabiduría para poder compartir y crear justamente una metodología para que la gente no se tenga que romper para encontrarse. Entonces no te tienes que partir la madre, ni romperte en 1000 pedazos, ni vivir experiencias que te pueden hacer mucho daño, porque no es necesario. Y como yo ya no era una prueba de concepto de poder promover todas las otras travesuras que hice, porque en cada travesura que iba haciendo, el universo me iba demostrando que esa no era la herramienta. Entonces, esa no era la herramienta, iterando, esta tampoco, y así me fui rompiendo la madre muchas veces, hasta que durante estos últimos 4 años y medio que estuve en Costa Rica, lo que me permití desarrollar a través de estar en esta relación tan profunda con mi esencia y con la creación, es crear una metodología que es legal, que es escalable, que es replicable y que no necesita de nada más que de tu voluntad, de tu coraje, de tu curiosidad y de tu apertura. Y si te destinas a participar hay diferentes formatos con diferentes extensiones, entonces la posibilidad es que tú puedas adoptar e integrar las herramientas que necesitas tú como individuo para descubrirte a ti mismo y llevar una vida en plenitud sin tener que depender de nada ni de nadie, ni de mí, nadie más que de ti mismo. Me encanta. Y justo ahorita quiero profundizar en el método que creaste, porque es un método para vivir la vida de una manera muy particular. Pero antes de llegar allá, quisiera yo escuchar tu punto de vista acerca del dolor y del sufrimiento, porque parece que es algo que nos cuesta mucho a los humanos vivir con, pero es un hecho que solamente ves la luz brillar en la oscuridad. Yo como lo veo creo que el dolor es inevitable, ¿ok? Entonces el dolor hay que sentirlo y hay que vivirlo con plenitud. Y el sufrimiento creo que es voluntario. Entonces, si nosotros nos aferramos al dolor que estamos sintiendo, que ya lo sentimos, ya lo sentí en el momento presente, ya lo viví, si yo me aferro a ese dolor, entonces ese dolor se convierte en sufrimiento. Y creo que el mundo está ahogándose en un océano de sufrimiento porque tenemos todas las razones que nos podamos imaginar para estar experimentando profundo dolor, pero no tenemos por qué aferrarnos a él. Ahora, del dicho al hecho, pues bueno, ¿no?
Sí, ponerlo en práctica pues es mucho más Total. difícil. Y hablamos de dolor, no tanto dolor físico, ¿sabes? El dolor El dolor emocional, emocional, el el dolor dolor de estar mental, en bro, el dolor psíquico, ¿no? 100%. Porque esta experiencia está compuesta por diferentes cuerpos y entonces los cuerpos se componen que vienen de lo sutil, digamos, del cuerpo energético o el cuerpo psíquico o el cuerpo, el alma, digamos, hasta los diferentes cuerpos, ¿no? Tienes el cuerpo mental, tienes el cuerpo emocional, tienes el cuerpo físico y luego todo lo que está en tu entorno. Y entonces, el dolor, lo que sucede es que primero nos hemos acostumbrado a tratar de suprimir el dolor. Y entonces, como no me gusta sentir el dolor, entonces lo suprimo, ¿no? Y entonces, y si me gusta sentir las emociones positivas, entonces me quiero agarrar de ellas. Y entonces, una forma de entrenarnos nosotros para poder vivir la vida en plenitud es aprendes a sentir lo que tengas que sentir. Si es alegría, sentirla al máximo sin quererse aferrar a la alegría. Y si es tristeza, sentirla al máximo sin quererse aferrar a la tristeza, ¿no? Sobre todo nosotros los hombres en esta cultura y en esta sociedad en la que hemos crecido, muchas veces no nos permitimos sentir todas las emociones que son como más de unas frecuencias que están sobre la tristeza o sobre otro tipo de experiencias, porque entonces no me voy a exponer porque soy hombre, ¿de acuerdo? Pero la tristeza la tenemos que sentir y si no la sentimos, entonces la vamos acumulando, la vamos acumulando, la vamos acumulando y luego termina saliendo como una enfermedad crónica que se manifiesta en infinidad de problemas físicos, porque es una enfermedad que viene de lo sutil, que es una energía, emociones, energía en movimiento, ¿ok? Y entonces esa energía en movimiento viene, las emociones están para agregarle substancia y profundidad a esta maravillosa experiencia humana. Es como si vas al cine, hazte de cuenta, y no tiene música, entonces como que la relación es muy difícil, ¿no? Con la película, si no tiene como ese background que lo soporta. Las emociones son lo que le dan eso a la experiencia humana. Entonces te permite poder vivir con profundidad todas las diferentes aristas y posibilidades y dimensiones que te ofrece la vida. Y entonces, cuando estamos experimentando dolor, hay que honrar al dolor porque el dolor nos está queriendo mostrar algo. Y entonces, si yo visito ese dolor que estoy sintiendo, puede ser en lo físico, puede ser en lo emocional, puede ser en lo mental, puede ser en lo psíquico, seguramente voy a encontrar una causa raíz que me permita desocultar algo que está disonante en mí, que tengo que traer mi atención para poder entender cuál es ese bloqueo que tengo. Obviamente te pones un madrazo y pues te duele aquí, ¿me explico? Pero si de repente te empieza a doler la panza, pues no necesariamente quiere decir que tengas algo malo en la panza, lo puedes tener en cualquier otro lugar del cuerpo. O de repente empiezas a experimentar una depresión, pues la depresión no se da por una sola cosa, la depresión se da porque hay una serie de circunstancias que no has logrado atender en tu momento presente y entonces empiezas a arrastrar una carga energética sobre experiencias que viviste en el pasado y entonces te empiezas a hundir de forma tan gradual. Se somatizan. Total. Fíjate, hay un estudio increíble, un dato impresionante que va muy ligado a lo que acabas de decir, porque la gente no sabemos estar solos con nuestra soledad y con nuestro silencio. Este estudio dice, encuestan a muchas personas y les dicen, ¿qué prefieres? ¿Que te den un choque eléctrico, quedarte 15 minutos solo, en silencio, tú solo encerrado en un cuarto y que un 80-90% prefería recibir los choques eléctricos a quedarse solo en silencio porque no lo sabemos hacer culturalmente? Pues no lo sabemos las personas y creo que esa es la base para poder llegar al punto de cuestionarte y explorar qué es lo que uno está sintiendo. Y hablando también más en los hombres, no sabemos hablar de sentimientos, no estamos familiarizados con hablar a nosotros mismos de nuestros sentimientos y ya no te hablo a externalizarlo pues con tus amigos o con tu familia. Pero mi pregunta ante esto va, ¿cómo has llevado y logrado tú poderte abrir a hablar de algo mucho más emocional, mucho más en sentimiento, y cómo llevas los procesos de silencio y cómo invitar sobre todo a la gente que nos está viendo y sobre todo a los hombres a volverse más reflexivos, porque creo que todo comienza en el autoconocimiento y el autoconocimiento comienza en la reflexión. ¿Estás de acuerdo? Total. O sea, en mi experiencia, algo que ha sido profundamente enriquecedor, y lo he ido practicando, y obviamente ha sido un proceso como muy gradual que me ha permitido ir adoptando este tipo como de prácticas para hacerlo de forma más y más consciente cada vez, para que no sea automático, me explico, sino que lo estoy haciendo consciente, es
ponerme en una situación de vulnerabilidad. O sea, para mí, por ejemplo, hoy venir a hablar contigo, si no tuviera perfectamente bien integrados todos estos momentos tan dolorosos que he vivido en la vida, no me atrevería a contártelos. Pero el hecho de tener el coraje de ser vulnerable frente a otros me hace a mí mucho más fuerte. ¿De acuerdo? Y entonces, normalmente creemos como dicen, es de machos, ¿no? O sea, aguántate, es de machos, sé hombre. Eso es, o sea, ¿cómo que sé hombre? ¿Qué es ser hombre? Es que es tonto porque se cree que la vulnerabilidad te hace más dócil, pero la realidad es que es como tú dices. Todo lo Te contrario. vuelve mucho más fuerte. Totalmente. Y entonces, ¿cómo creas las condiciones para que puedas empezar a establecer relaciones reales, profundas, auténticas, genuinas con la gente en tu entorno para poder abrirte de corazón? Yo conozco parejas que llevan, no sé, 20 años casadas, 15 años casadas, 10 años casadas que no se conocen. O mejores amigos que han estado toda una vida juntos y que no se conocen. Y entonces, si con la gente en la que más confío yo no puedo expresar y exponer mis partes más oscuras, entonces por dentro estoy viviendo un calvario. Y estoy viviendo un infierno porque me está carcomiendo dentro de mí todas esas sombras que todos las tenemos, ¿ok? Que unos estamos conscientes de ellas, que otros las negamos, que otros las suprimimos, es distinto, pero si tú no tienes el coraje de poder expresar eso, entonces por dentro te van a consumir. Es como la palabra adicción. ¿Por qué a la gente adicta siempre le invitan a decir, hola, soy Diego y soy drogadicto? Hola, soy Diego y soy alcohólico. Porque si no tienes el coraje de expresarlo con el poder de la palabra, quiere decir, exacto, no, simplemente de expresarlo, bro, de exponerlo, de sacar esa energía de tu cuerpo. Entonces, esa energía que habita en tu cuerpo te está consumiendo por dentro. Y entonces, al momento de tú expresarla, la desocultas. Y si tienes un círculo de gente de confianza que te permita a ti exponerte o expresarte en tu más profunda vulnerabilidad, entonces te empiezas a dar cuenta que no hay nada ni nadie que te pueda separar o desconectar de ti mismo y de la gente en la que más confías en tu entorno. Qué profundo. Sonaría fácil y ponerlo en práctica. En verdad, se requiere coraje. Se requiere muchísimo coraje y se requiere hacer acuerdos, como establecer acuerdos. Y entonces... Y compromiso de querer estar bien. Por supuesto. O sea, creo que es la base. Y lo puedes hacer contigo mismo para que no dependas de ningún tercero, ¿no? Porque esa es la verdadera soberanía. Y una forma muy poderosa de hacerlo, siempre hay este dicho que dice que la felicidad no es felicidad, sino es compartida. Entonces yo siempre creo que si la experiencia humana estuviera destinada a ser un solo show, hazte de cuenta, entonces pues la creación o Dios o la fuente o como le queramos llamar a esa energía que nos da forma y que nos da vida, que para mí es el amor, entonces sería un solo individuo habitando este planeta. ¿Me explicó? 100%. La razón por la que somos tantos es porque nos estamos autodescubriendo y porque esto es un juego que está lleno de magia y lleno de posibilidades, nada más que se nos olvidó cuál es el propósito del juego, que es compartir, que es servir, que es amar, que es descubrir todas las posibilidades en todo el espectro de colores, ¿no? Es reconocer las emociones tóxicas que nos generan como ese sustento y esos fundamentos que nos atan a la tierra, la vergüenza, la culpa, el miedo, el enojo, todas estas cosas que no te puedes enojar o vas a ocultar o así, y que la sociedad nos juzga tanto cuando las expresamos, en realidad esas son las que sostienen el resto de nuestra experiencia. Y entonces todas esas emociones que vienen, digamos que del corazón para abajo, ¿ok? Que son las que echan raíz hacia la tierra, son las que nos sostienen la parte humana del corazón para abajo, y del corazón para arriba es la parte divina. Y entonces la divinidad y la tierra se encuentran en el corazón. Los demonios ascienden y los ángeles descienden y se encuentran en el corazón. Y entonces la fiesta de la vida es aquí, porque en esta experiencia eres 50% luz y 50% oscuridad. Eres 50% masculino y 50% femenino. Y el proceso de trascender la mente dual es cuando encuentras la fusión, digamos, la fusión cuántica de la que estamos tratando de alcanzar a través de la tecnología y de la ciencia, y es cuando logras reconocer que todo eso que habita en ti, ¿ok? Estás en paz con ello. Y entonces acepto mi sombra
y así acepto mi luz porque mi sombra es proporcionalmente a mi luz. Y todos los individuos que habitamos en este planeta tenemos acceso a la luz más luminosa que existe en el universo y a la sombra más oscura que habita en el universo. Hacer las paces con tus dragones que te espantan y que te despiertan en la noche y reconocer la responsabilidad que significa el reconocer que eres una manifestación de la fuerza que le da vida a todo en la existencia y estás consciente de ello, entonces te dan ganas de hacerte pipí del miedo. Ojo, ¿no? que esto me está erizando la piel con lo que estás diciendo, claro. Y el punto medio sería orquestar un baile con el ángel, con lo demonio, con la luz y con la sombra para estar en una para estar en lo que para ti sea dimear la luz a tu antojo y medida y disfrutar la vida. Ojo. Ajá. Vaya, ese es el punto. Y si no, la vida te va a llevar a fuerza a que agarres, pues, el pedo. Totalmente. Y entonces... Me está volando la cabeza con todo lo que estás diciendo. Gracias. Y de ahí empiezas a crear un método. ¿Por qué es tan especial? Por favor, profundiza Gracias. con esa información. O sea, parte de mi perspectiva es que lo que yo siento es que la guerra para terminar con todas las guerras es la guerra que estamos peleando nosotros por nuestro propio corazón. Y entonces, hasta que yo no tenga el coraje de mirar hacia adentro y siga proyectando todas mis frustraciones, todos mis corajes, todas mis carencias, todos mis enojos, todas mis alegrías hacia afuera, porque también, o sea, siempre y cuando la siga proyectando hacia afuera, entonces estoy como dándole esa responsabilidad a todo un entorno que yo no puedo controlar. Y entonces, hasta que no nos hagamos responsables y tengamos el coraje de poder mirar hacia adentro, va a ser imposible que resolvamos todo lo que estamos enfrentando afuera, porque lo que me queda muy claro a mí es que las condiciones actuales de la humanidad en el planeta Tierra son simplemente un reflejo de la situación que estamos viviendo la humanidad en nuestro interior. ¿Ok? Y entonces todas esas guerras, toda esa destrucción, toda esa sobreexplotación, toda esa polarización, todos esos abusos, todas esas cosas que están pasando, es porque esa es la relación que nosotros estamos teniendo con nosotros mismos como individuos. No todos, la mayoría. Y entonces la oportunidad del proceso de regeneración es cómo creamos las condiciones para que el individuo tenga la confianza en sí mismo o en sí misma para poder mirar hacia adentro y decir, órale, entonces voy a agarrar al toro por los cuernos y voy a aprender a reconocer cuáles son las cosas que generan disonancia dentro de mi ser. Voy a mirar hacia el pasado para identificar cuáles son las heridas que tengo abiertas, porque todos, de una o de otra forma, en formas más extremas o menos extremas, todos sufrimos muchos diferentes traumas del pasado. Sobre todo porque la mayoría nacimos en un mundo en donde se ha ido degradando a lo largo del tiempo la sabiduría ancestral. Y entonces a ti tus papás te enseñaron lo que te enseñaron porque se los enseñaron sus papás y tus abuelos, sus bisabuelos, y así se viene la cadenita, pero cada vez es un poquito más diluido hasta que llegamos a este nivel de inconsciencia en la humanidad, en donde estamos completamente separados de la naturaleza, en donde nos hemos vuelto codependientes de un sistema que depende de crecimiento infinito, en un planeta que es finito, y en donde nos estamos dando cuenta que en realidad nunca ha existido la voluntad de generar igualdad y equidad. ¿Ok? Y entonces el método que hemos desarrollado es cómo creo las condiciones para poder lograr que la gente tenga la curiosidad para explorarse a sí misma, el coraje para iniciar el viaje de exploración y la apertura para recibir los mensajes de los cuales se tenga que hacer consciente, o sea, que pueda recibir las realizaciones que a cada individuo le corresponden. Y para eso creamos un contenedor y esta metodología que nos permite, digamos que desglosar todas las diferentes componentes de la experiencia humana para ir trabajando, como te decía hace ratito, justamente del campo sutil hacia el campo más denso, y en cada uno de los campos te vamos compartiendo el conocimiento que tú necesitas recibir para tú poder tener las realizaciones tú mismo, ¿no? Porque todo es información y la información son posibilidades. Es como el elemento más chiquitito que hemos encontrado en el universo que se manifiesta en materia son las partículas. ¿Ok? Y entonces imagínate que las partículas son información, ¿ok? Si la información la entiendes, ¿ok? Se organiza porque la entiendes, entonces se convierte en conocimiento. Si las partículas se organizan, se convierten en átomos, ¿ok? Si el conocimiento lo integras en tu propia vida, no porque lo sepas de memoria, sino porque lo emanas desde tu corazón, se convierte en sabiduría. ¿Ok? Y entonces de los átomos se convierten en moléculas porque ya están organizadas, entonces ya son
casi que una forma de vida, y luego viene la manifestación que se convierten en las células. ¿Ok? Sí. Para no perderte, porque me fui ahí como entre la No, ciencia y esa parte, siento que el mundo está lleno de académicos. Entonces yo estudié, yo leí, yo sí, pero esta no es la academia humana, esta es la experiencia humana, y si no tienes el coraje de vivirla y de aprender a base de experiencia y de salirte de tu zona de confort y de adentrarte en experiencias que te permitan cuestionarte todo y descubrirte a ti mismo y hacerte las preguntas más incómodas, pues yo te puedo compartir lo que quieras a través de 10,000 libros y definitivamente van a enriquecer tu proceso, pero eso es conocimiento, eso no es sabiduría. Y lo que necesitamos ahorita es que haya más gente que conecta con su autenticidad y con su corazón para poder emanar la máxima expresión de su ser. Y no es que tengas que estar deprimido o ser alcohólico o ser drogadicto o estar perdido o estar roto o ser rico o ser pobre, para nada. Si todos tuviéramos la capacidad y el coraje de poder conectar con nuestra autenticidad y no tuviéramos vergüenza de emanar nuestra máxima expresión, este mundo sería la cosa más maravillosa que nos pudiéramos imaginar, porque cada uno de nosotros tiene un regalo o una serie de regalos muy particulares que son irreplicables a venir a dar en el mundo. El problema es que la mayoría no estamos conectando con nuestra autenticidad porque estamos pretendiendo ser, yo estoy pretendiendo ser alguien que no soy para pertenecer. ¿Para pertenecer a qué? A una sociedad que está profundamente lastimada y que está herida y que está enferma. Y entonces todos los niños y los bebecitos que están naciendo y que somos parte de una sociedad que está enferma, entonces a lo largo del tiempo y de forma muy gradual, ¿cuál fue la palabra que ahorita dijiste? ¿Propósito? No, cuando yo te hablaba de gradual dijiste... Ecualizar. Ajá. Entonces yo me empiezo a ecualizar porque entonces si soy yo y si expreso mis emociones, las positivas o las negativas, espérate, no grites, cállate, no llores. Todo el tiempo te empiezan a controlar desde que eres chiquito y de repente tú empiezas a regularizar todo y empiezas a ponerte capas y máscaras y máscaras. ¿Y qué pasa? Que se te olvida quién eres, porque estás jugando un rol para pertenecer a tu familia, para pertenecer en tu escuela, para pertenecer a tu trabajo. Y entonces a la gran mayoría de nosotros se nos ha olvidado quiénes somos y por qué estamos aquí. Y entonces no importa qué tan exitoso seas bajo los parámetros de éxito que te propone la sociedad en temas de acumulación de riqueza. Para mí, el verdadero éxito es poder estar en mi cama todas las noches, porque además es gradual, porque el cambio es constante, y poder dormir en paz, bro. O sea, absolutamente, absolutamente. Y tocas un punto bien importante porque el proceso es un non-stop, es un no parar. Y tú hablas mucho de las daily wins, de las victorias diarias, de las pequeñas victorias. Y creo que es empezar con pequeñas... Y ahorita quiero que profundices en eso. ¿A qué te refieres con esas pequeñas victorias que puede uno empezar a hacer? Y hablas también de rituales, cosa que amo. ¿Cómo hacer esos pequeños rituales diarios y cómo hacer esas pequeñas victorias que te vayan acercando a ese proceso y a ese proceso de máximo potencial, a ese proceso de mejora constante y que se alinea muchísimo con una vida con propósito, que es con tu autenticidad, con tus talentos, una vez encontrados, ponerlos al servicio de los demás? Exacto. Es una plenitud muy especial porque tu toma de decisiones se vuelve no solo más inteligente, pero más inteligente. Exacto. ¿No? Y cuando se vuelve con esta inteligencia, pues se siente muy bien. ¿Podrías profundizar en eso? Sí, total. Entonces, digamos que como humanidad, en la búsqueda del confort, venimos de ser tribus segregadas de 30, 50 personas que estábamos todo el tiempo en un estado de supervivencia en donde nos dimos cuenta que la mejor forma de sobrevivir era en comunidad. Porque solo estaba muy canijo lograrlo y no entonces si tenías solo a tu clan, a tu tribu, pues tenías muchísimas más posibilidades, ¿no? Y evolucionamos de ahí en una búsqueda increíble de confort y de cómo no tener que estar todo el tiempo en un estado de alerta y no tener que estar todo el tiempo en guardia. Y después de no sé cuántos miles de años, porque hay muchas diferentes teorías de cuántos años tenemos nosotros acá como seres conscientes, llegamos a un punto en donde en la búsqueda del confort estuvimos buscando tanto nivel de confort que nos volvimos esclavos de nuestros deseos egoístas. Y ahorita vivimos en una sociedad muy similar a la película esa de Wall-E, en donde yo desde el confort de mi celular pido comida, hago esto, hago el otro, y entonces se nos está olvidando el verdadero propósito de la vida, que es vivirla, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿qué fue lo que perdimos? Lo que perdimos en ese proceso fue nuestra fuerza de voluntad, porque todo se volvió demasiado cómodo porque nos quedó al alcance de las manos. Y entonces nosotros decidimos soltar nuestra voluntad, nuestra fuerza de voluntad, a cambio de que organizaciones, instituciones, gobiernos, religiones nos proveyeran esos servicios. Y entonces lo único que te hace a ti un ser humano libre y soberano es tu fuerza de voluntad. Porque si no tienes una fuerza de voluntad, todas las decisiones que tomas se basan en una respuesta automática de tu mente que está tratando de hacer tus procesos más eficientes. Entonces, nos han venido programando para que nos volvamos unos consumidores rapaces de un sistema que todo el tiempo nos está tratando de vender algo, porque al final resulta que el último producto terminamos siendo nosotros. Y entonces, para reclamar nuestra soberanía, lo que necesitamos es fortalecer la fuerza de voluntad. Sin fuerza de voluntad nunca vas a poder experimentar la verdadera libertad, porque para alcanzar la verdadera libertad se necesita disciplina. Luego puedes trascender la disciplina y convertirla en amor incondicional y hacer las cosas porque te amas, pero para llegar ahí necesitas disciplina, necesitas consistencia y necesitas determinación. ¿De acuerdo? Así se trabaja en tu fuerza de voluntad. Con esas... Exacto, así trabajas en tu fuerza de voluntad. Y entonces, ¿por qué estos easy wins que dices o estas pequeñas batallas? Porque lo que necesitas es empezar a recobrar la confianza en ti mismo o en ti misma, ¿ok? Reconocer que de una u otra forma, la mayoría de nosotros, no todos, nos hemos convertido en unos mentirosos patológicos, en donde primero que nada nos mentimos a nosotros mismos, porque todo el tiempo estamos haciendo acuerdos con nosotros mismos y nos estamos fallando. Y nos estamos faltando al respeto, ¿no? Hoy voy a hacer esto y no lo hago, mañana voy a hacer el otro y no lo hago. O este cigarrito, pero nada más este cigarrito, todo el tiempo te estás faltando el respeto a ti. Entonces, ¿cómo se nos ocurre pensar que debemos de ganarnos la confianza de otras personas o de nosotros tener que confiar en otras personas o que nos respeten o respetar a otras personas si la gran mayoría de nosotros ni siquiera nos respetamos y podemos confiar en nosotros mismos? Imagínate la incongruencia de como una fuente de causa raíz de donde emana la situación en la que nos encontramos. Y entonces las pequeñas batallas que tienes todos los días es aprender de una forma muy sutil, muy simple, a empezar a recobrar esa fuerza de voluntad y a poder empezar a restablecer la confianza que tú tienes en ti mismo. Y entonces... ¿Un día a la vez? Un día a la vez y una batalla a la vez. Para mí, hazte de cuenta un ejemplo muy claro de algo que hago todos los días que lo amo con todo mi corazón, pero siempre es un pequeño sacrificio, es bañarme con agua la más fría que pueda encontrar. ¿Todo el baño o nada más al final unos minutitos? En mi caso es todo el baño. Hijo de la ¿Okay? Y entonces lo amo, ¿eh? Te prometo, es de las cosas que más disfruto. Lo hago en la mañana y lo hago en la noche y además es súper regenerativo, ¿no? Sí, porque sí. no desperdicias agua, lo haces súper rápido, te restablece todo tu sistema energético en el cuerpo, ¿no? Circulatorio. Entonces, todo tu sistema circular tiene miles sí. de beneficios, ¿no? Y siempre que vas a tomar esa decisión, al momento de abrir la llave necesitas dar el paso. Siempre, todas las veces, no importa en dónde esté, no importa si estoy en la nieve o en el desierto o solo cuando hace mucho calor que te quieres dar un refrescón, pero el 90% de las ocasiones es un pequeño microscópico sacrificio de dar ese primer paso. ¿De acuerdo? Absolutamente. Como puede ser, hoy voy a caminar, o hoy no voy a comer azúcar, o hoy no voy a ver mierda en la televisión, o hoy... Y entonces empiezas poco a poquito y de forma muy sutil en las primeras batallas que tú consideras que son el suficiente mínimo esfuerzo necesario para ti para dar el primer paso. Y ahí poco a poco empiezas a ganar tracción. Y entonces ya si el baño de agua fría ya se volvió algo que haces consciente y que lo disfrutas y que lo amas, entonces le metes otra cosa y otra cosita y otra cosita. Y al final lo que creo es que nosotros somos nuestro único proyecto. Absolutamente. Todo lo demás es externo. Y si estamos todo el tiempo distraídos en el trabajo y en la familia y en todo eso, si yo no estoy bien, nada a mi alrededor va a estar bien. En los aviones, cuando salen las máscaras de emergencia, ¿qué te dicen? Ponte la primera tú y luego a tu niño o a tu mujer o a la persona mayor de edad, a quien esté. Porque si tú te mueres, pues no vas a ayudar a nadie. 100%. ¿De acuerdo? Leí esto que me encantó. No puedes editar tu pasado, pero puedes editar tu presente. Y si editas tu presente, puedes lograr el futuro anhelado. Totalmente. Es impactante. 100%. Diego, ¿podría seguir contigo horas non-stop? Ahorita vamos a tener justamente una experiencia que se llama Transiciones, Sí. de 8 noches, del 4 de diciembre al 12 de diciembre en México en español. Y entonces todas aquellas personas que tengan curiosidad y que quieran decir
no importa si estoy pasando el mejor momento de mi vida o el peor momento de mi vida, o estoy confundido o tengo claridad, regalarse la oportunidad de revitalizar todos los aspectos de su ser en participar en una experiencia así, sería increíble. Y entonces es una invitación muy linda porque normalmente estamos haciendo estas experiencias fuera de México, ¿no? O sea, estamos en Portugal, en Marruecos, en Costa Rica, y nada más hacemos 2 de ellas en español al año, y ahorita viene una en español y va a ser en México. Y por ser en México, también las hicimos considerablemente más accesibles. No son muy accesibles, pero considerablemente más accesibles que las que hacemos en Europa para poder como permear al mercado de acá. Y si hay alguna persona que tenga, digamos que algún proceso en donde realmente quieren estar y la cuestión económica es una limitante, pueden aplicar para una beca parcial para que esa no sea la limitante. O sea, como que no quiero que haya pretextos. Me encanta, me encanta. Tenemos una sección antes de terminar el programa que se llama Los Antipuntos, donde son preguntas, vamos a decirlo, un poco distintas. Entonces, si estás listo, el mejor y el peor consejo que te han dado. El mejor y el peor consejo que me han dado. Yo creo que todos los consejos que me dan son terribles, bro. O sea, quiero vivir en un estado en donde las proyecciones o los miedos o las experiencias de otras personas no tienen por qué parecerse a las mías. Y entonces quiero vivir yo una vida en donde, en lugar de darle consejos a la gente, a mí lo que me gusta es hacerle preguntas a la gente para que ellos encuentren sus propias respuestas. Porque los consejos de las personas siempre vienen basados en sus propias experiencias. Si vas a pedir consejos es recibirlos, pero reconocer que no es una... o sea, recibes y entonces desarrolla la capacidad para tener la claridad para discernir. El segundo antipunto es, ¿qué batalla estás peleando actualmente? Ahorita que te decía de esos ciclos oscuros, vengo de haber librado uno de los momentos como más oscuros de mi vida, por lo menos de los que tengo conciencia, posiblemente, no posiblemente, más oscuro que cuando te hablé que acabé en el hospital. Esta vez no fue por el abuso de ningún tipo de sustancia, sino que al estar viviendo como con este nivel de intensidad con el que me gusta vivir, cuando me distraigo o cuando permito que el miedo me intoxique o cuando doy cabida a la duda, empiezo a escuchar todos estos consejos de todas estas proyecciones que la gente me comparte sobre sus perspectivas y me intoxico de miedo y no, me fui al hoyo, bro. O sea, estuve viviendo un momento como 6 semanas de profunda incertidumbre en donde otra vez me empiezo a cuestionar todo, en donde empiezo a perder la confianza en mí mismo. Y si yo pierdo la confianza en mí mismo, entonces pierdo el juego. Entonces tuve que, gracias a Dios, tengo las herramientas para regresarme a mi centro y ya las implemento y traigo toda la sabiduría para poder reconocer que todas estas sombras que habitan en mí y que todos estos demonios que se quieren alimentar de mi energía vital están presentes en mí. Y ahora algo muy lindo que hice que fue diferente es que los vi, o sea, o los sentí, porque no es que los vea con los ojos, sino que los vi cara a cara. Y les dije, dependiendo el tipo de ataque tan nefasto que me pudieran estar haciendo, y les dije, te veo, te escucho, te recibo, te reconozco, lo que me estás queriendo decir es esto, y se lo compartí, hazte de cuenta, en voz alta como le hacían los estoicos, para escucharme con mis propias orejas. Es esto, desde mi perspectiva lo que entiendo es esto, y quiero que sepas que te amo. Que sé que estás ahí, que estás inquieto y que a lo mejor no te presté la atención o no te sientes completo, no te sientes escuchado y te reconozco y te amo. Pero siempre y cuando yo esté bien, todo va a estar increíble, entonces confía. Es arrastrarnos así hacia volver a la confianza, hacia volver al no miedo, hacia volver a la lucha constante por el ser mejor y por alcanzar los sueños. Y regresamos a tener la curiosidad, el coraje y la apertura, bro. Absolutamente. Porque si estos aspectos de mi ser me quieren decir algo y yo no los quiero escuchar, entonces los suprimo. Pero si los escucho, entonces se liberan. Es impresionante. Y el tercer antipunto es, ¿a quién admiras? ¿Quién es tu role model? Tengo un proceso de profunda admiración a mi papá por reconocer que ha sido el maestro más extraordinario que jamás soñé tener. O sea que como cuando era chico, como papá presente, atento, cariñoso, juguetón, salvaje, loco, él siempre estuvo ahí. Y cuando tuvo que transformarse de papá a un gran maestro por diferentes circunstancias de la vida, fue el maestro más increíble que pude tener. O sea, de unas formas que le digo ahorita, ya después de haber pasado la tormenta y de haber hecho las paces y de vernos y amarnos de una forma muy profunda. Más madura. Le di mucho más madura, sobre todo de mi parte. Es decirle,
o sea, no podríamos haber diseñado que las lecciones que tú hiciste de forma consciente o inconsciente, muchas, me hayan podido impactar de una forma más profunda en mi vida. Entonces, a mi jefe le tengo un respeto, una admiración muy profundo. Durante muchos años tuvimos un ciclo muy doloroso, de mucho distanciamiento, de muchas peleas, de muchos confrontamientos muy duros. Y ahorita lo amo, lo aprecio, lo acepto, lo admiro, lo respeto por lo que es. Y para ponerle punto final a esta conversación, siempre cerramos con una frase que tenga que ver con el invitado. Y la frase es de John F. Kennedy y dice que la perfección es una ilusión, pero la mejora continua es una realidad. Te agradezco de corazón que me abras el espacio. Justo estoy en este proceso de compartir y que gente generosa como tú me permita como dirigirme a tu audiencia significa muchísimo. Entonces yo estoy para servir y para inspirar a todos aquellos que están listos o listas, bro. Entonces te agradezco mucho. ¿Qué te pasó? Gracias por compartir tu Sí. historia. Si quieren seguir la conversación, podemos hacerlo en redes sociales. Me encuentran como Chano Jurado o en chanojurado.com. A Diego en redes sociales como Diego Dosal Stiglitz, Stiegltz. Es muy valioso para el crecimiento del canal si se suscriben, si le dan like, pero si comentan, pero si reitean el programa. En verdad, lo que sea que puedan aportar, súper bienvenido. Diego, otra vez gracias. Gracias, bro. Te agradezco muchísimo. Adiós. Gracias.